La mañanera de Ángel correspondiente al miércoles de la semana en curso. Hoy voy a comentar con usted algo que, sin duda alguna, nada tiene que ver con aspectos específicos de la gobernación de López o con medidas específicas, sino que con algo más general, pero no menos importante. No me cansaré de repetir, incluso lo he hecho desde hace ya un año, 6, 7, 8 meses, desde el año pasado. Esta situación grave por lo demás, de la escasez de recursos, por un lado, y el conjunto de demandas disfrazadas estas de beneficios sociales, de programas de bienestar, pero que son en realidad planteamientos demagógicos con miras a lograr votos en la elección intermedia del presente gobierno. Lo que quiero comentar entonces con usted es las posibles causas por las cuales millones de mexicanos, a pesar de que ya es un hecho prácticamente irrefutable que no hay recursos ni habrá recursos para tanta ocurrencia y desatino, los seguidores de López se resisten, deje usted a aceptar eso, simplemente se resisten a empezar a comentar acerca de esa carencia de recursos. ¿A qué se debe que millones de mexicanos se bloqueen, se nieguen siquiera a mencionar el tema o la expresión no alcanzan los recursos o no habrá recursos suficientes? ¿Qué se opera en la mentalidad de millones de mexicanos para caer en esa casi locura, en ese estado mental donde una realidad que los golpeará a los que menos tienen, a los seguidores babeantes de López, y ante eso ni siquiera abren una pequeña rendija para tratar de analizar el problema? Esto viene a cuento por la presentación del paquete económico y por la decisión de López de no solo mantener esos programas, sino incluso buscar su extensión, a sabiendas de que el año próximo habrá menos recursos disponibles para esos programas del bienestar, entre comillas, que ya dije lo que en realidad son. Y a pesar de eso, repito, nadie quiere entender esa realidad y aceptarla y prepararse para cuando, no sé si les vaya a decir López, señores, no hay recursos, o simplemente enmudezca y deje que las cosas vayan presentándose solas y que millones de mexicanos que pensaron que con López entrarían al paraíso terrenal sin pagar boleto de entrada. ¿Por qué le comento esto? Por la simple y sencilla razón de que en aquellos países donde el gobernante y el gobierno finca su popularidad, su aceptación por millones de los gobernados en función de dádivas, subsidios, entregas de efectivo o entrega de algunas cuestiones en especie, libros de texto gratuitos, uniformes, zapatos, cemento, láminas, etcétera, fertilizantes. ¿Qué pasa cuando, como consecuencia de la mala gobernación y de la pésima administración de los recursos escasos, esas personas dejan de recibir al segundo o tercer año de ese gobierno dadivoso,
sin tomar en cuenta las constricciones reales, efectivas que impone la realidad. ¿Qué sucede con esas personas? ¿Qué van a hacer millones de mexicanos en la elección intermedia del año 2021? ¿Cómo van a reaccionar ellos ante una realidad que de repente se les aparece frente a ellos y les dice, pues lo siento mucho, pero no alcanzan los recursos? ¿Qué intentará López ante esa realidad que él sabe que ahí está? Que sabe que más temprano que tarde se le va a enfrentar y le va a decir, aquí estoy, no puedes, no debes seguir mintiendo porque no hay recursos para tanto. Agréguele a usted esto, que la carga, las aportaciones pensionarias y la carga que van a representar el próximo año y el 2021 y así sucesivamente, las aportaciones irreductibles que tiene que hacer el gobierno federal, tomar del presupuesto cada vez más y más y más dinero para pagar las pensiones en curso y pagarles a aquellos que se vayan a pensionar en lo que resta de este año y todo el 2020, personas que se van a pensionar con la ley del 73 del Seguro Social, que tiene un desvío favorable al pensionado, en exceso, se lo digo sinceramente, en exceso de lo que él cotizó durante su vida laboral. ¿Qué pensarán entonces esas familias que tienen 2 o 3 hijos que reciben, uno porque está en la prepa, otro en la secundaria, otro en la primaria, el señor porque tiene cierta edad o en un determinado momento una incapacidad, etcétera, etcétera? Pero que en conjunto esos 3 o 4 o 5 elementos de esas familias reciben 7, 8 mil pesos mensuales o quizá 10, complementado esto con una modesta pensión. ¿Qué va a pasar cuando tengan que regresar a esa durísima realidad de la magra pensión después de 25, 30, 35 años de trabajo? Una pensión de 3,000, 4,000 pesos. Un gobernante irresponsable vive en el aquí y el ahora sin darse cuenta que la gobernación tiene un elemento fundamental además del aquí y el ahora, es el mañana y allá. ¿Qué va a pasar el 2021, el 2022, cuando tenga López que reconocer, y con él un conjunto de individuos que lo rodean en puestos altos de su gabinete, y que la realidad los alcance? ¿Qué va a pasar cuando, después de haber dilapidado decenas de miles de millones de pesos en ese proyecto descabellado que es la refinería Dos Bocas, y que se tenga que aceptar que ya no hay dinero para seguir con esa locura y queden tirados ahí, como digo, decenas de miles de millones de pesos? ¿Qué va a pasar cuando no puedan concretar la construcción de ese otro sueño de opio que es el flamante aeropuerto Felipe Ángeles, que ya tiene nombre pero no hay aeropuerto? ¿Y qué va a pasar cuando deban reconocer que es una insensatez el ferrocarril, el Tren Maya, perdón? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la reacción de esos millones y millones de mexicanos que hoy prácticamente en todos los estados de la República afirman, cuando han sido encuestados, en una encuesta muy interesante que publicó el periódico El Financiero hace unos cuantos días, donde el 80%, el 75%, el 70%, cuando menos, de los encuestados ciudadanos dicen que López está gobernando bien? ¿Qué va a pasar cuando la realidad les diga, señores, no solo no ha gobernado bien el 2019 y el 2020, sino que ha sido un desastre su gobernación? Que esté el país a punto de una debacle no vista en los últimos 30 o 40 años. Eso es lo que quiero compartir con usted. ¿Usted qué piensa de eso?
¿Es acaso de las personas que hoy está recibiendo uno o dos o tres aportaciones porque tiene uno o dos hijos en la preparatoria? Usted es una persona que ya se pensionó, o su esposa, y aparte les está llegando la contribución de 2.550 pesos bimestrales, que complementa de alguna manera una modesta pensión. ¿Qué va a pasar cuando esas cantidades ya no le lleguen? ¿Qué va a pensar usted de esa idea fantasiosa que se hizo de estar recibiendo esa cantidad? ¿En verdad piensa usted que durará por siempre eso? ¿Cuál va a ser su actitud del 2021 a la hora de expresar su voto cuando usted le den la infausta noticia de que el 2021 no va a haber dinero? ¿Por qué? Porque el servicio de la deuda se ha elevado, porque las aportaciones pensionarias también, porque Petróleos Mexicanos es una empresa en quiebra y hay que meterle más y más dinero y nunca sacia el hambre de recursos de decenas de miles de parásitos que ahí están extrayendo rentas increíblemente elevadas en Pemex y en Comisión Federal de Electricidad. Quiero esta vez dejarle a usted esa preocupación. ¿Por qué no se prepara usted? Yo no le digo que renuncie a esas cantidades o las condene, no. Lo único que quiero pedirle es que piense por un momento en que lo que le digo es cierto. Yo ponía como ejemplo ayer con Pascal este artículo del doctor Carlos Ursúa en el periódico El Universal anteayer, este lunes, donde dice, ya no alcanza el dinero, y da los argumentos de manera más clara que yo los doy, pero al final de cuentas es la misma situación. Por eso yo le pido, en verdad le suplico, piense que esto que estaría recibiendo, que está recibiendo usted hoy, y que sus hijos en preparatoria o en la universidad o ya están en nivel superior, que está recibiendo una cantidad por pequeña que fuere, eso no va a durar toda la vida. Y es muy probable que así como el programa este demagógico de los nininís, que ya el año que entra nomás va a alcanzar para una tercera parte de eso, y el 21 ya lo más probable es que se acabe incluso el año siguiente, el 2020. Por eso yo le suplico encarecidamente que piense cuál va a ser su respuesta, cuál su decisión en términos del voto el 2021, cuando le digan o le tenga que decir López y los suyos que no habrá dinero. ¿Por qué no le piensa? ¿Por qué no empieza usted a prepararse? Si sigue habiendo dinero, qué bueno. Pero ¿qué tal si Ángel Verdugo tiene razón y a partir del segundo semestre del año próximo empiezan a levantarle la canasta? Piense, por favor, en ello, para que no lo agarre de sorpresa ni a usted ni a los suyos esa situación que hoy ya se asoma con una crudeza que no imaginamos. Muchas gracias y perdone usted por lo aparentemente pesimista de mi mañanera de hoy, pero en realidad es simplemente realista, objetiva, no pesimista. Muchas gracias.